Hola, ¿cómo están amigos, amigas, señoras y señores? Mandándoles un saludo fraterno, mucho ánimo, a cuidarnos porque la salud es un tesoro, a cuidarnos, a estar quedándonos en casa, a seguir las medidas de higiene. Fíjense que el 2 de abril, trayendo nuevamente este tema que ya lo había traído en un video anterior, nuestro presidente el 2 de abril de este año 2020 dice, presidente de los Estados Unidos mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanas con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de Administración Pública, 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 17 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dispone como de sus principales rectores la economía para el bienestar, a través del cual el gobierno federal se compromete a retomar el camino de crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación en empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, a la ciencia y a la educación. Que en este sentido es propósito del gobierno de México que la administración pública federal conduzca con austeridad republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos naturales y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos de los que están destinados. El decreto, artículo 1, se instruye a las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, de la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los tribunales agrarios, para que a la entrada en vigor del presente decreto y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan comunidades responsables o mandantes. El artículo 2 se instruye a los ejecutores de gasto por conducto de las unidades responsables coordinen las acciones que correspondan a las instituciones fiduciarias, mandatarias o comisionistas para que a más tardar el 15 de abril del presente ejercicio fiscal concentren en la Tesorería Federal de la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de estos fideicomisos. Artículo 3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su titular, queda facultada para resolver las excepciones a lo previsto en el artículo anterior en consulta con la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública pues se congratulaba por este decreto de la extinción de los fideicomisos, eliminación de fideicomisos, cierra una página de opacidad. Se congratuló por el decreto presidencial mediante el cual se eliminan fideicomisos, mandatos y contratos análogos. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, se congratuló por el decreto presidencial mediante el cual se eliminan fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que a más tardar el 15 de abril se reintegren a la Tesorería de la Federación. En un comunicado, la funcionaria federal consideró que con la extinción de los fideicomisos se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció durante los gobiernos anteriores. Asimismo, expresó su compromiso por la correcta aplicación de la medida y anunció que los órganos internos de control de la administración asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que se cuenten sean correctamente transferidos para nutrir los programas prioritarios del gobierno de México, ¿no? La opacidad reina en la desaparición de los fideicomisos públicos. Esto es lo que comenzó a cambiar la historia y también las mentalidades de los legisladores. El decreto del gobierno federal para extinguirlos genera dudas sobre cuánto dinero se recuperará y cómo se empleará. Esto es lo más importante que hay que recordar. En política suena bien, el gobierno federal se extingue todos los fideicomisos porque sin estructura orgánica para hacerse de 250,000 millones de pesos, esa es la cantidad, pero la realidad es mucho más compleja ya que factores legales de transparencia impiden saber con exactitud el monto que se recuperará y el impacto real por el uso de estos recursos y en beneficio de los mexicanos. Coincidieron expertos consultados por este medio. Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público Rendición de Cuentas de México Evalúa, destacó la urgencia de que el gobierno sea transparente en el destino de estos recursos. Para nosotros es importante que el gobierno sea mucho más explícito en qué fideicomisos piensa liquidar,
es importante saber qué objetivos van a cancelar y qué implicaciones hay. Así sale precisamente la nota del día de hoy, 23 de mayo del 2020, congela Morena su iniciativa para acabar con 44 fideicomisos. Y esto comenzó siendo un decreto presidencial, ¿no? Entonces, la iniciativa no sale de los legisladores. Para mí es un título que está siendo usado equivocadamente, pero bueno. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, y el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, promotores de la iniciativa que desaparecieran los 44 fideicomisos, entre ellos Fidecine, anunciaron su decisión de enviarla a la congeladora legislativa en espera que las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, en coordinación con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, se reúnan con los sectores involucrados en estas figuras. Mario Delgado expuso que los diputados de Morena, para no generar desinformación y incertidumbre en otros sectores que puedan estar involucrados, el tema de los fideicomisos hemos decidido dos acciones: congelar la iniciativa, no la vamos a dictaminar en el corto plazo hasta que establezcamos las mesas de trabajo con el gobierno, con la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica y por supuesto con los sectores involucrados. La extinción del fideicomiso trae a más personajes, como Mario Di Constanzo. La extinción de fideicomisos, dice, una aspirina para un cáncer. La extinción de fideicomisos y fondos, anunciada por nuestro presidente, es como una aspirina para un cáncer y va a traer más problemas administrativos que beneficios en la Secretaría de Hacienda, aseguró el analista en finanzas públicas. En entrevista con APRO, mencionó que cuando nuestro presidente dijo que los alrededor de 250,000 millones de pesos que se van a obtener por esta vía se destinarán principalmente al pago de la deuda pública, pensó: es lo más neoliberal que he escuchado en mi vida. Di Constanzo, quien fungiera como secretario de Hacienda en el gobierno legítimo del tabasqueño, luego de que se declarara ganador en los comicios presidenciales del 2006 a Felipe Calderón, detalló: cuando todos los países están recurriendo a créditos de endeudamiento para financiar sus rescates, eso dice el presidente que es neoliberalismo. Se le interrumpió, dice Di Constanzo: pues ahora el mundo cambió. Los neoliberales se endeudan y aumentan el déficit para salvar a sus economías, y los antineoliberales dejan el déficit tal y como está. Lo que dice nuestro presidente me hizo recordar el chiste del borrachito que va en el periférico en sentido contrario y dice: ¿por qué vendrán todos en sentido contrario? Diputado federal, además, por el PRD en 2009, en el gobierno de Peña Nieto, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, distanciado de entonces ya de nuestro actual presidente de la República, Di Constanzo añadió: ningún país en el mundo está preocupado en estos momentos por pagar la deuda, al contrario, todos están endeudando. Fíjense nada más lo que es un neoliberal tratando de acusar a nuestro presidente de hacer acciones neoliberales. No, es únicamente el concepto de recuperar dineros que tampoco han tenido transparencia de cómo se manejan. Mario Di Constanzo mandó también este tuit: Morena busca desaparecer los fideicomisos para contar con recursos. Al primer trimestre del año, el saldo de los fideicomisos fue de 740,468 millones de pesos y el monto de los créditos otorgados es de 44,781 millones de pesos, es decir, apenas el 6%. ¿Para qué carajos, así dice, quieren desaparecerlos? Pues por lo que ya leí, ¿no? Y así salieron a decir los diputados de Morena, en las personas de Dolores Padierna y Mario Delgado, precisamente este anuncio de que mandan a la congeladora el decreto de nuestro presidente y lateralizan el trabajo de la Secretaría de la Función Pública. El gobierno de la República ha emprendido una revisión de todos los fideicomisos al interior de la administración para ver cuáles justifican su existencia y cuáles no. Le tocan al legislativo revisar los fideicomisos que están creados en alguna ley. Y esa es la tarea que detona la iniciativa que se presentó. Hay un abuso muy claro en la administración pública en nuestro país de la figura del fideicomiso. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, se va a evaluar la pertinencia de tener esta figura en los programas actualmente se tienen, y los fideicomisos que son creados
por ley. Se va a revisar todos y cada uno de los 44 fideicomisos. Se abrirán mesas de trabajo con el gobierno, con los sectores, con nuestros diputados y diputadas aliados de la coalición. Se les va a consultar y lo importante es que, derivado de las consultas, se ponga fin a cualquier viso de opacidad, de discrecionalidad. Por eso estamos proponiendo Parlamento abierto y revisar tema por tema, que nadie en estos momentos se sienta amenazado o con incertidumbre de que determinado programa o apoyo pudiera desaparecer. Eso no va. Entonces, precisamente regresando todo lo que nuestro presidente, ¿no?, de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto, mandando y teniendo el presidente de la República las facultades, pues también le ponen un freno. A mí me decía mi señor padre, México es el país del no, y lo tenemos que convertir en sí. Para tantas cosas, y siendo elocuentes, sí, está bien que entren a revisión para saber en base a qué también se transparenten, en base a qué y cómo se han utilizado, cómo se utilizan y a quién pertenecen los fideicomisos. Pero tampoco es para hacerle caso a personajes, ¿no?, que siempre estuvieron agarrados de la mano del neoliberalismo como Di Constanzo, y esto es lo que siempre agrega ingredientes de desconcertación, porque nuestro presidente de la República, sobre todo, llegó a la presidencia con este gran apoyo en las urnas. Es decisión del pueblo, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y sí, realmente que necesitamos que México también funcione en tantas cosas de manera congruente. Y esto de no respaldar a los legisladores, el decreto que puede lanzar el presidente de la República, pues obviamente crea un círculo vicioso, ¿no lo creen? Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, por sus importantísimos likes, por sus suscripciones, por darle clic a la campanita. Quítenla, por favor, una vez al mes, quitan la campanita y la vuelven a poner. Vamos a probar, ayúdenme a probar, para que mis 35,500 suscriptores hagan esto en referencia, para ver si se corrige y les pueden llegar las notificaciones. Les agradezco mucho también sus opiniones y sus comentarios, muy agradecido. Esto espero que contemos también con esta interactividad para saber y conocer sus opiniones. Que estén muy bien, un saludo fraterno, mucho ánimo, hasta la próxima.